Parece que ya estoy emitiendo ahí en directo. Estamos dictando a través de esta oportunidad la emisión por medio de YouTube para continuar nuestra charla sobre Cristo Diosa, el Cristo Imposible, número 2, que es el borrador del libro del mismo título que próximamente saldrá. Es fundamental comprender este tipo de enseñanzas para la nueva era, porque cuando nos miramos tanto y tan continuamente en el espejo, es muy posiblemente porque nos escondemos de nosotros mismos, huimos de nosotros mismos, ya que al tratar de aparecer es que nos alejamos de lo que en verdad somos. Quizás queremos ser lo que los demás quieren que seamos, pero nunca hemos comenzado a caminar de verdad hacia la realidad que nos permita mostrarnos a todos y a cada uno como lo que en verdad somos. Tenemos a la mujer como niña adolescente que tiene un hermoso cuerpo físico, pero que en nada le importa al hombre macho lo que ella es realmente, sino solamente es un símbolo sexual en todo caso, porque el macho no conoce a la mujer en su vida, sino solamente sabe tratar con la hembra. Nos gusta como mortales decadentes tratar solamente con el sexo, pero se teme enormemente al amor y a la realidad. El mal y el bien no es algo que será, es que ya es y está aquí, por lo que cabe preguntar si nosotros mismos pertenecemos al mal o al bien y vivimos entregados a ello, sea el bien o sea el mal. La verdadera prueba de un ser humano para saber de qué está hecho y quién es él mismo se da en lo más íntimo, aquello que toca las fibras más profundas del ser, como quien dice, se da a puerta cerrada, en un privado muy privado. Todo lo demás son apariencias. De acuerdo a lo que eres, es lo que deseas y es lo que te será dado, ya sea por el diablo o ya sea por Dios. Lo que eres, a eso perteneces y lo reclamas como que también aquello te pertenece, aquello te pertenece. Cuando luchamos por algo en bien de la comunidad, es porque nos duele a nosotros, porque eso somos, por eso luchamos. Y a todo esto es a lo que adaptamos el sentido del bien o del mal. Muchos son los que persiguen a todos los vicios que los atormentan, pero existen aquellos que necesitan de ciertos placeres que les son naturales y hacerlo, exigirlo y desear no es antinatural, sino que es perfectamente parte de su vida como un derecho. Si la unión es en poligamia o en monogamia, lo que importa es que el amor es lo que la hace real, desapego total, fusión inevitable. Entonces, pues, incluso en los vicios, todo es pura fidelidad. El libre albedrío en el ser humano es real, pero la amplitud de este libre albedrío depende de nuestra propia evolución. O sea, a mayor evolución, mayor amplitud de libertad. Sin embargo, aún entonces, conforme se reconoce que todo pertenece a los dioses creadores, incluso el ser humano por entero les pertenece. Entonces, el libre albedrío se ve minimizado, hasta incluso desde el punto de vista supercósmico, prácticamente queda anulado. Así también el dinero, el poder y el sexo son nulificados. En realidad, hasta que nada queda de su realidad, aun cuando para nosotros nos parecen vicios sumamente poderosos
e irresistibles incluso, porque finalmente el amor y la voluntad, así como la mente, es lo que es todo, de tal manera que el sexo, el dinero y el poder y otras realidades que usualmente terminan en vicio de la humanidad, no son ni buenos ni malos, son un medio, o mejor aún, son la presencia de la Inmaculada, el eterno femenino, la sin mancha, el Espíritu Santo. Solamente cuando alguien es quien pretende adueñarse de esos medios, es el que mancha y llena de pecado a ellos, esas realidades, metiéndolos a la vida como mecanismos diabólicos que todo lo corrompen. Pero los medios no son los culpables, es el humano quien corrompe con su ambición o involución. La vida responde al más puro placer y no existe el dolor. Sin embargo, el dolor existe, como existe la corrupción y como existe el ser humano que todo lo corrompe. En este sentido, es que el animal humano tiene su origen en el dolor disfrazado de placer. El animal humano es en sí placer, dolor, debido a su perpetuo morir, agonía eterna. Pero en sí, el animal humano es perfecto, como todo es perfecto para Dios, de tal manera que no hay dolor, incluso en medio del dolor. No hay muerte, aunque la muerte existe. La vida y la muerte son parte de la misma realidad. Placer es vida, dolor es muerte. Todo es perfecto, todo se mueve y no obstante permanece. No es que el dinero, el sexo o el poder tiendan a corromperlo todo. Es el humano y no los medios o la vida quien tiende a corromperlo todo. Son los mortales quienes de ninguna manera son inmortales, aunque en esencia lo único real es la inmortalidad. La vida va con la muerte va con la vida. Las necesidades mueven los mundos, los sueños, estimulan los deseos, facilitan el placer y allí mismo tenemos como efecto natural el dolor que todo goce conlleva al final de cuentas, como resultado inevitable del llamado pecado original, que consiste en que el estado de pureza es un estado ideal solamente, porque lo real de la vida es la muerte. Lo real es la perpetua corrupción de todo lo puro. Lo bueno se hace malo por naturaleza en un mundo donde lo único posible es el eterno mal y lo único que detiene la muerte es la voluntad que al desarrollarse sostiene todo lo bueno. La vida se trata pues de conciencia, pureza, placer y amor. Todo sale mal en el mecanismo inconsciente del suceder y el caos. Todo muere sin la decisión de vivir. El cerebro requiere el elixir de la vida, donde toda sensación es lo real y es una infinitud de drogas que naturalmente producen placer. Podemos decir placer inmaculado, puro, por sí mismo. Ese es el eterno bien, que es la vida misma. En eso consiste toda sensación y es la razón misma de la vida en su estado incorruptible. Droga que es placer libre por siempre, libre de todo dolor, pero sostenido por la eternidad misma, que es la fuente de la vida. Ya no se trata de necesidades, sino simplemente de vivir. Y vivir es vivir conscientemente en el infinito devenir del desarrollo de la voluntad, que desde luego es voluntad de amar, voluntad
de bien, voluntad de ser feliz sin que eso genere realmente consecuencias hechas dolor. Por más que se muera y todo se corrompe y se corrompa, los inmortales permanecen. La voluntad es resultado de tal desarrollo y por supuesto esto no se limita a una sola vida de avance propia de un mortal humano, dado que hay deudas kármicas que requieren siglos para saldarse y hay seres superiores que ya son divinos y sus dudas humanas son muy diferentes a lo que pudiera sospechar cualquier mortal. De modo que un Dios es un ser perfecto y para él o ella el mundo entero es suyo. La pregunta es, ¿qué hará Dios cuando ya la acción directa no sirve para nada y ante la impunidad absoluta, el silencio es la cortina tras la que todo ocurre? Todo se torna en secreto y comprender lo que es el bien y el mal entra a un nivel muy superior. Comprender lo que es de verdad Dios sin fanatismo, sino solamente de manera consciente, significa alcanzar lo que se le llama estado de gracia, tocar a la divinidad, ser uno con Dios mismo. Los funcionarios del gobierno se deben y nos debemos a los que nos han contratado y aquellos que nos han contratado son los que sostienen a tales funcionarios de gobierno. Quienes deciden la democracia son ellos, deciden la guerra, los vicios, la paz, la santidad o la corrupción, el matar o dejar vivir. Los jefes de gobierno se deben a la pirámide de poder y a los empresarios privados nacionales y transnacionales que mueven los hilos del poder. Todo está encadenado. La corrupción entonces es un mal necesario, un monstruo de 1000 cabezas que se reproduce. Cada una de esas cabezas, cuando es cercenada, tal como la hidra de Lerna, nacen 2 cabezas de allí. Así lo enseña el mito de Hércules. Pero hay que seguir viviendo en planetas vivos, no en planetas sintéticos, hechos, como se dice, por extraterrestres, como por ejemplo la Luna. Descubrir nuestro destino, por humilde que sea, encontrar nuestras raíces de acuerdo a nuestra genética y no esperar la felicidad en que algún día viajaremos en el espacio sideral, como aquellos fanáticos o partidarios de los ovnis, para así viajar por nuestra galaxia pensando que ellos son mejores criaturas vivas, posiblemente, pero en general no conviene esperar algo así. Si esta esperanza en el mundo exterior, incluso sideral, nos está alejando del encuentro auténtico con lo que somos y con lo que verdaderamente necesitamos, no vale tanto como se puede creer. Son otro tipo de problemáticas. La tecnología extraterrestre o terrestre es maravillosa cuando no cae en la locura y sobre todo en la locura de pretender suplantar la creación que se dice viene de la divinidad, por supuesto, porque nada es mejor que lo vivo en vivo, es decir, lo orgánico, la naturaleza como tal, ya que los dioses son los que hicieron las galaxias y los mundos, y si bien es verdad que somos libres y tenemos libre albedrío, de hecho, ante el poder o realidad de lo divino, no somos nada, porque pertenecemos al Creador de todo, y ante él o ella nada somos. Allí ya no cuenta libre albedrío, somos nada, aunque de algo servimos o algo seremos. La lucha y la felicidad requiere honor y justicia, porque si hacemos guerras
gigantescas y brutales, valiéndonos de la tecnología para ser más fuertes y mejor y más poderosos que cualquier oponente y así fulminarlo, significa que no hemos entendido que la divinidad no actúa así para hacer justicia y mantener el equilibrio entre bien y mal o entre oponentes. Todo en la realidad va al tamaño de nuestras fuerzas, ya que cuando se abusa de la fuerza misma dada por la cantidad de elementos de un ejército o una banda de asesinos a sueldo para que sean la mano de la justicia, eso significa matar sin honor. Es por eso que no viene un Dios a pelear directamente, sino que permite que sus hijos resuelvan sus retos y desafíos para que aprendan. Cobardía es ganar guerras contando con una mejor tecnología. Ese heroísmo deja un mal sabor de boca, como se dice, porque no se gana así una batalla, sino que se comete asesinato o genocidio sobre gente inocente. Matar a alguien bajo el sentido de venganza o justicia es propia de gente en involución o involucionada, como si fuera retrógrada, como si en vez de avanzar retrocediera. Y los verdaderos dioses o hijos de Dios cuidan solamente que haya guerras entre fuerzas en equilibrio, tanto en tecnología como fuerza física, todo en equilibrio. Es abuso de poder exterminar pueblos y matar sueños, como quien aplasta corazones, prostituye jóvenes o incluso viola niños o niñas. Eso definitivamente anula el sentido de toda democracia, el valor de toda constitución o directamente la vida de cualquier pueblo. Es aquí donde los dioses intervienen y devuelven humanidades, mundos y galaxias al equilibrio entre poderes, incluso cuando tengan que destruir mundos enteros, porque la cobardía tiene sus límites, se quiera o no, y lo divino existe y es la fuente de todo bien, verdadero valor como fuente de toda evolución. O sea, progreso real, evolución no solo biológica, sino como evolución de lo que somos en cuerpos superiores que van naciendo en nuestro ser, nos guste o no, es así. La humanidad debe vivir de acuerdo a su nivel de conciencia y en función de aquellos que están listos para participar de una realidad extraterrestre, o mejor dicho, superhumana, porque para esos seres evolucionados esa será la realidad real. Pero decir que toda la humanidad será salvada es una gran mentira, porque cada cual tiene su propia naturaleza, sueños, necesidades. Y en fin, cada cual, cada ser humano tiene un destino muy propio. Los dioses y sus hijos son una cosa, los humanos como simples mortales son otra. Y eso no tiene por qué molestar a nadie. Y si así fuera, no se puede de todas formas cambiar la realidad. No obstante, hay capas de poder que cubren el gran secreto y de acuerdo a nuestro avance dentro de procesos de iniciación, se va penetrando en ellas, en esas capas de poder más adentro, hasta ser uno con la verdad respecto a las grandes realidades que no se pueden contar abiertamente, no porque alguien quiera ocultar o decirlo todo, simplemente ocurre que los niños son niños y viven como niños, mientras que los verdaderos adultos ya se desenvuelven como adultos y todos unidos compartimos la misma sociedad, fraternidad, mundo o galaxia, según el caso, porque lo que es bueno para unos no lo es para otros. Y esto no significa
que no nos amemos unos a otros, solo que hay que hacerlo conscientemente y aprender a respetarnos. Que los Cristos salven humanidades y el gran mal del mundo no pueda tocarlos, es cierto, pero también es importante que los ignorantes vivan sus propios procesos, lo cual, viéndolo bien, son procesos llenos de sueños, riqueza y aprendizaje. No es bueno perturbar destinos, ni de jóvenes ni de viejos, sino dar justamente lo que cada cual necesita o merece. En cierto modo, dejar al pobre como pobre y al rico como rico, porque eso no está mal del todo, partiendo de que cada cual tenemos derecho a encontrarnos con la muerte o con la vida eterna, de acuerdo a nuestra real naturaleza. Evidentemente, los planos de existencia son los que componen lo que llamamos la vida, pero no por eso el eje de todos es lo físico, sino que lo es el absoluto. Y si bien cada plano de existencia goza de lo que tendríamos que llamar fisicalidad, o sea, lo físico, el físico es solo un plano de existencia, a eso corresponde. Es decir, en un plano superior inmediato que llamamos el plano astral, por ejemplo, allí hay subplanos, es decir, el físico del astral y luego enseguida el astral del astral y un poquito más adelante el mental del astral o el espiritual del astral, de manera tal que todo tiende a ordenarse en septenario de planos, o sea, 7 planos de existencia, porque es un número base. Puede haber variables, algunos hablan de 9 planos, etc. Y así todo se extiende al infinito, como fractales hacia afuera y hacia adentro. No todo es adentro o un afuera, sino ambos compenetrados. Todo es infinito y crece en plenitud horizontal o vertical. Es fácil comprender que el espacio consiste en el fenómeno llamado movimiento y forma, en una expansión que tendremos que llamar horizontal de la vida. Pero existen infinitas líneas perpendiculares que traspasan ese plano horizontal. Son líneas verticales, perpendiculares, que atraviesan a ese plano y que llamamos el tiempo. El tiempo entendido como un fenómeno de sin movimiento, o mejor dicho, esencia. Esto es una gran verdad, porque sólo así se comprende que en el espacio de una dimensión existencial todo parece progresar, pero en realidad se trata solamente de un plano horizontal de vida, que sin embargo parece una pirámide evolutiva de los seres o criaturas en el macro y micro que lo habitan. Y de ellos hay quienes están en la cima y parecen dominarlo todo, pero por muy vertical que parezca esos hechos en progreso de una línea ascendente, no es sino la misma línea horizontal muchas veces. Todo es una apariencia, como las pirámides de poder, por ejemplo. Así que aunque todo esto parezca muy metafísico y evolutivo, no lo es. No obstante, pues hay líneas reales de existencia que atraviesan, como he dicho, en perpendicular a una horizontal. Son portales de tiempo, porque eso es el tiempo. Es un perpetuo portal que se mueven y pertenecen a una realidad superior. Por eso hay dioses que pertenecen a mundos superiores que no dejan de ser superfísicos, que se están asomando a nuestro mundo inferior, donde nos ven que también somos físicos, pero físicos tan primitivos que requerimos miles o millones de años para comprender un poco mejor a la vida y escapar de nuestros vicios y miedos. Así es la realidad. Los miles y millones de años para los seres pulga son esos miles o millones de años
tal vez días o meses para la vida de los dioses superfísicos. Por eso es comprensible que los mortales humanos, por ejemplo, sean miopes y torpes en muchos aspectos, atados a sus sueños y errores, insensibles ante el dolor de los demás y generándose dolor encarnación tras encarnación en función de la ley de causa y efecto. Aquí soñar e ignorar es lo correcto. Tener ilusiones, tener egoísmo personal, está bien. Somos simplemente seres vivos en proceso. Y si bien es posible para algunos comprender, por ejemplo, el hecho de que la sexualidad es un acto sagrado y por eso peligroso, porque es la causa de vida, pero también de muerte. Entonces se puede comenzar a comprender y a entender de qué trata el sexo realmente, el acto sexual físico, sobre todo para algunos más adelantados, pero no para la masa humana, que evidentemente está sujeta a vivir miles y hasta millones de años con una especie de ignorancia. ¿Pueden aquellos privilegiados comprender que el acto sexual es como un veneno o también un elixir de la vida? Porque como sexo simplemente carnal es fuente de poligamia, pero como amor sexual de pareja es fuente de monogamia. Y de alguna manera somos monógamos y a la vez polígamos, castos y a la vez practicantes de la sexualidad carnal. Queramos lo que no, en este plano, en el astral, así es. Y si la sociedad depende de la prostitución, como es el caso en esta tierra, que es ya una institución natural entre la humanidad, entonces no hay progreso en las almas humanas, hay estancamiento. Pues los jóvenes, desde que alcanzan la adolescencia, si no es que antes, dan como natural el no tener que ser responsable por un acto sexual, que pueden comprar o cohabitar con una prostituta, es lo normal, es decir, subnormal, hecho normal. Que a su vez esa prostituta es más lucrativo el ser feliz, experimentar su lujuria y hacer negocio, ponerle precio a sus favores sexuales, de modo que solamente los más avanzados responden al amor sexual de pareja, donde si realizan poligamia o son gays, lesbianas o homosexuales, sean responsables y no quieran involucrar a una educación para niños que también tengan padres gays y lesbianas para que automáticamente ellos capten que así es la realidad, que así es, que no hay otra, sin tener respeto por su libre albedrío y el ambiente correspondiente a un mundo privado donde puedan escoger la monogamia si así ellos desearan. No tienen opción de hacerlo y eso es grave cuando se hacen movimientos sociales en masa para hacer un Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Es peligroso, se está atentando contra la vida del infante. Es una violación de hecho, aunque no sea física. Y pasar de eso a los actos físicos de corrupción, pues no es imposible, es natural. Así que los más avanzados son los que responden al amor sexual entre pareja, sea gay, lesbiana o heterosexual. Hay una responsabilidad y una conciencia del respeto a los más pequeños, a los más jóvenes, a los que necesitan su libre albedrío. Se requiere la conyugalidad, unir, conyugalidad. Se requiere principalmente que esto venga a ser parte de un todo, una conyugalidad colectiva, propia del inconsciente colectivo en que estamos como humanidad muy materializada, muy subhumana, donde lo que impera es el sexo fácil en colectivo y parece no requerir del amor, ya que esa es la naturaleza del animal humano, hasta que se desarrolla la individualidad propia y nace la necesidad de monogamia y fidelidad, tanto en hombres como en mujeres, y por lo mismo lo colectivo superhumano atribuido a los dioses empieza a tener cabida, aunque siga siendo incomprensible como algo que incluso para los que ya tienen una individualidad desarrollada es difícil de entender. Por su atención en este video, muchas gracias.
Nos vemos la próxima.